Hola a todos, aquí estamos otra vez para continuar con los estudios de Apocalipsis que hemos empezado. Y vale la pena recalcar que para muchas personas están diciendo de que la venida del Señor es eminente, es inminente. En cualquier momento, en abrir y cerrar de ojos, el Señor podría estar viniendo. La situación en la que estamos viviendo en este mundo actualmente es un suicidio intelectual, moral, espiritual. Escribí hace unos días atrás un artículo que decía: estamos viviendo en un mundo donde el sentido común ha dejado de ser el más común de los sentidos. La estupidez es considerada un derecho. La realidad ha pasado de moda y lo relativo es aplaudido. Damos pena de cárcel a quien maltrata animales, pero celebramos el aborto de millones de niños indefensos. Ya no somos lo que la biología dice que somos, sino que yo escojo ser lo que quiero ser, donde lo que tengo vale más de lo que soy y donde la lógica es considerada algo absurdo y lo absurdo es considerado algo lógico. Realmente el mundo de cabeza. Había un artículo que algunos deben haber leído donde se habla de la esquizofrenia social, escrita por el padre Gabriel Villaverde. Vivimos en una época donde quieren que los sacerdotes se casen y que los casados se divorcien, que los heterosexuales tengan relaciones sin compromiso, pero que los gays se casen en la iglesia, que las mujeres se vistan como hombres y asuman papeles masculinos y que los hombres se conviertan en frágiles como mujeres. No hay plazas para los pacientes en los hospitales, pero hay incentivos y patrocinio para quien quiere cambiar de sexo y el acompañamiento psicológico gratuito para quien desee dejar la heterosexualidad y vivir la homosexualidad. Pero no hay ningún apoyo para quien desea dejar la homosexualidad y vivir su heterosexualidad. Estamos a favor de la familia, pero la religión es considerada casi una dictadura. Se considera libertad de expresión que algunas personas en su celebración en Brasil los carnavales de Brasil salgan unas personas disfrazadas de demonios, de diablos, y maten, orinen, insulten el crucifijo. Eso es libertad de expresión. Pero si nosotros nos expresamos en contra, entonces somos retrógrados. Como dice el autor, si no es el fin de los tiempos, por lo menos estamos ensayando para eso. Apocalipsis nos hace pensar de que eso va a terminar en algún momento, de que Dios en su paciencia está esperando para que más personas lleguen a su conocimiento. Sin embargo, sabemos también que esa paciencia de Dios llegará a su fin. Y cuando venga el Apocalipsis, la Biblia menciona que la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo, cada vez más podrido. Así que empezamos nuestro estudio y quiero decirles que en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis, que es lo que vamos a estudiar ahora, capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, se mencionan las trompetas, las 7 trompetas. Ya hemos visto, Apocalipsis menciona 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ya hemos estudiado los sellos que están en el capítulo 6. Y ahora vamos a entrar a estudiar el capítulo, en el capítulo 8 continúa. El capítulo 7, como vimos anteriormente, hablaba de los 144.000 que van a quedar aquí en la tierra, judíos, con un plan específico de Dios. Y también nos habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia vaya a su encuentro con el Señor. Porque en forma inminente
empieza la gran tribulación. Quiero que leamos juntos un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este texto es muy fuerte. Nos menciona a todo tipo de personas, grandes, reyes, ricos, poderosos, todo siervo, todo libre, que se van a esconder, dice, en las peñas de los montes, porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Toda esta gente que se burla de Dios, toda esta gente que está invadiendo los medios de comunicación, llenando la televisión de basura, de porquería, toda esta gente que se opone y rechaza todo lo que es el Evangelio y que están metiendo todo tipo de depravación moral en la sociedad, todos estos ateos que consideran ser muy sabios, toda esta nueva moda donde la gente se considera que es mucho más inteligente porque no cree en Dios, todas estas personas están viviendo su cuarto de hora. Efectivamente, toda esta gente está viviendo su cuarto de hora. Cuando termine su cuarto de hora, el día de la ira llegará. El día de la ira de Dios llegará. Y entonces, por más que requinten, que renieguen, que maldigan, que muestren su odio en todas las formas posibles, el Dios creador del universo llegará sobre esta tierra como Jesucristo, y entonces el día de su ira llegará sobre esas personas. Vamos a ver ahí dónde quedan todos los machitos, ¿no? Todos los genios agnósticos, los supercientíficos ateos. Vamos a ver dónde quedan ellos cuando la gloria de Dios se manifieste. Pero interesante que este texto de Apocalipsis 6 menciona que se escondieron en cuevas, en las peñas de los montes. Y estuve pensando de que últimamente la gente con el tema de Apocalipsis están construyendo como búnkers dentro de la tierra, dentro de las montañas, dentro de las rocas, búnkers para sobrevivir el Apocalipsis. ¿Será a esto lo que se refiere este pasaje? ¿Será que la gente se esconderán en estos búnkers que se están vendiendo por algunos, dicen, pago inicial de $25,000 y además un arrendamiento de tierra de 99 años a $1,000 por año? Y bueno, en fin, la gente que tiene dinero se está gastando su dinero en construir estos huecos y cuevas en las montañas, en los campos, para tratar de esconderse cuando llegue el día de la ira de Dios. ¿Y saben qué? Nada los podrá esconder. Ahora sí, vamos a empezar con el capítulo 8. Cabe decir que el capítulo 8 empieza con el séptimo sello, que empalma con la primera trompeta. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. Apocalipsis 8, versículos 1 al 5.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Este es el séptimo sello. En el séptimo sello dice que se hizo silencio como por media hora. Lo que se viene sobre la tierra, la gran tribulación, es de tal magnitud que en el cielo se hace un silencio por media hora. 7 ángeles se les dan 7 trompetas. A otro ángel se le dio mucho incienso, dice, para añadirlo a las oraciones de los santos. Quiero quedarme en este tema por un momento. Me parece maravilloso que las oraciones de los santos, las oraciones de los creyentes, vengan con esta figura ilustrativa como un incensario. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Cada uno de nosotros es un incensario, un incienso cuando estamos orando delante de Dios. Y son las oraciones de los hijos de Dios que aún se mantienen en la tierra, que están orando, intercediendo, que llegan ante el trono de Dios como incienso con olor fragante. Dios comienza a responder estas oraciones, oraciones de clamor, oraciones de súplica. Y cuando esas oraciones llegan delante del trono de Dios, dice la palabra que el ángel tomó el incensario con las oraciones de los santos y llenó de fuego del altar, y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cada vez que nosotros clamamos a Dios, al ver la maldad cómo está avanzando, cada vez que un creyente fue perseguido en algún país de este planeta y clamó a Dios, todas esas oraciones se fueron concentrando en un incensario delante del trono de Dios hasta que llegue el momento de la ira de Dios. Y entonces esas oraciones, llenas con fuego del altar, caerán sobre la tierra en forma de truenos, relámpagos y terremotos. El incienso es una figura muy bonita porque el incienso era una preparación de resinas aromáticas vegetales mezcladas con algún tipo de aceite, sea animal o vegetal, de tal manera que al prender el aceite se desprendían estos aromas que llenaban el lugar. Y esta es una ilustración maravillosa y una comparación entre el uso del incienso y el saber que las oraciones de los santos son incienso ante los ojos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿eh? En Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38. Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38. Dice el texto: Entonces el Señor le dijo a Moisés:
Toma especies, estacte, uña aromática y gálbano, especies con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. El lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, el arca del testimonio, que estaba en el lugar santísimo, en la parte posterior del tabernáculo. Ahí se encontraba Dios con su pueblo, ahí bajaba la presencia de Dios. Y Dios dice que en ese lugar donde estaba la presencia de Dios era necesario que estuviera lleno de incienso aromático. ¿No es una ilustración preciosa de lo que significan nuestras oraciones? Si nuestras oraciones son incienso aromático delante del trono de Dios, es necesaria nuestras oraciones, porque allí donde Dios se encuentra con su pueblo, ahí es el incienso, está llenando el lugar. Dios se encuentra con su pueblo en medio de las oraciones de sus hijos. Precioso, ¿no? En Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Crónicas 2, versículo 4. He aquí, voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, para consagrarla y para quemar incienso aromático delante de él. Continuamente el pan de la proposición y para ofrecer holocaustos por la mañana, por la tarde, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas señaladas del Señor nuestro Dios. Esta será ordenanza perpetua en Israel. Voy a edificar una casa al nombre del Señor mi Dios para consagrarla y para quemar incienso aromático delante de él. Edificar una casa al nombre del Señor para quemar incienso aromático. ¿No es esto lo que dijo Jesús cuando entró en el templo y volteó las mesas? Cuando le dijo a la gente: ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, cuando la casa de mi padre debe ser casa de oración. Casa de oración, donde el incienso aromático llena el lugar, las oraciones de Dios, las oraciones de los hombres llenan el trono de Dios. Edificar una casa al nombre del Señor para que sea casa de oración, para consagrarla, para quemar incienso aromático delante de él. Es triste, pero lamentablemente la mayoría de los cristianos no tienen tiempos de oración. Hemos perdido la esencia de la comunión con el Padre. Creemos que levantarnos en la mañana y dedicar una oración de 15 segundos es suficiente para el día. La excusa de siempre es: yo oro en el auto, yo oro en el trabajo, yo oro cuando camino. Pero la verdad es que más que orar estamos pensando en voz alta. Pero en la noche llegamos a la casa tan cansados, caemos rendidos. Y cuando tú invitas a los cristianos a orar, la gente está preocupada de que no sean muy largas las oraciones, porque no saben orar. Y aquí tenemos que reflexionar sobre nuestra vida de oración. Porque mientras más comunión tenemos con el Padre, más oramos. Y si no tengo tiempo de oración, es porque mi comunión con Dios no es buena. No hay otra disculpa. Si yo no hablo con mi Padre, no es posible que tenga con Él algún tipo de buena relación. No hay.
Por eso es que el creyente debe separarse en algún momento del día para tener tiempos de oración a solas con el Padre. Levítico capítulo 24, del 2 al 9. Levítico capítulo 24, del 2 al 9. Vamos a buscarlo para leerlo. Levítico 24, del 2 al 9, dice: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Creo que este versículo es suficiente. El versículo 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. La oración del pueblo de Dios debe ser continua. El incienso, que son nuestras oraciones, que van llenando estas lámparas, deben ser continuos. Recuerdo hace mucho tiempo cuando hacíamos los días de oración, un día en que dividíamos todo el día en pedazos de 15 minutos y la gente se inscribía para orar haciendo una cadena de oración diaria. Cuando nosotros estamos continuamente en la presencia de Dios orando, las ventanas de los cielos se abren sobre nosotros, nuestros ojos entienden mejor el plan y la voluntad de Dios. Ojalá nuestras oraciones, que son incienso delante del trono de Dios, hagan arder la lámpara de Dios continuamente. Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 1. Éxodo capítulo 30, versículo 1. Harás también un altar para quemar en él incienso. De madera de acacia lo harás. Un altar especial para quemar incienso. Un altar especial para las oraciones de los santos. Levítico capítulo 2, versículos 1 al 3. Levítico capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda del Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. En ese tiempo, naturalmente, la gente no se movía tanto por monedas o por dinero, sino más había como trueques. Y muchas personas venían y su ofrenda la hacían no en dinero, lo hacían en especies, según la producción de su campo. Los que eran pastores ofrecían animales, los que eran agrónomos ofrecían frutas, especies, y de esta manera la gente venía y traía su ofrenda delante de Dios. Pero dice que sobre su ofrenda tenían que echar aceite y poner incienso. Cuando llegamos delante de Dios, Dios ha establecido un sistema para que su pueblo se extienda, su obra crezca y su obra se desarrolle, que es lo que la Biblia habla como diezmos y ofrendas. La Biblia es clarísima sobre ese tema y ojalá nosotros también lo tengamos claro. Pero de nada sirve si ofrendamos a Dios algo que no va acompañado de las oraciones
de los santos, que es el incienso y el aceite. Cuando tú traes tu ofrenda delante de Dios, delante del altar, tienes que traerlo hablando, orando, presentándola delante de Dios, diciéndole a Dios: Señor, tú me has dado tanto y yo quiero devolverte de lo que tú me has dado y te lo ofrezco como honra para que tú lo recibas. Esa es la ofrenda que agrada a Dios. En Números 16, versículo 46. Números 16, versículo 46. Y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Y tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ha comenzado. Este texto de Números nos relata el terco pueblo hebreo que se enfrentó a Dios con quejas, y cuando se cansaron del maná, se cansaron de Dios, decidieron que lo mejor era volverse a Egipto, ¿no? Y entonces Dios, habiéndolos rescatado y habiéndolos sacado, dice: ¿sabes qué? Este pueblo no merece. Sin embargo, Moisés intercede por el pueblo. Y cuando Moisés empieza a interceder, la plaga para exterminar al pueblo ya había comenzado. Ya esa plaga estaba exterminando al pueblo hebreo. Y entonces Moisés le dice a Aarón cuál es la solución para detener el juicio de Dios sobre este pueblo terco. Toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él y tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Lo que le está diciendo Moisés en forma ilustrativa es que Aarón tenía que traer el incienso, que son nuestras oraciones, para interceder por este pueblo que ya estaba muriendo. Nuestras oraciones son ese incienso que se interpone frente al juicio de Dios sobre la maldad de los hombres. Nosotros podemos interceder por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos. Pero lo cierto y lo vergonzoso es que la mayoría de cristianos, su incensario para apagado. Algunas veces se acuerdan de orar tan escasamente, que yo me imagino que Dios a veces ni recuerda su nombre, ¿no? Pero lo cierto es que para la mayoría de cristianos, ese incensario que está en el trono de Dios no está ardiendo continuamente. No hay olor fragante nuestro delante del trono de Dios, a menos que empecemos a buscar a Dios en oración, con disciplina, diariamente, apartando un tiempo diario para encontrarte con tu Creador y dejar que Él te hable a través de su palabra y hablarle tú a Él a través de la oración. Comenzamos pues, ya ahora sí, con las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Qué nos habla la primera trompeta? Es la destrucción de la tercera parte de la producción agrícola mundial de alimentos. Noten ustedes
que dice que partículas ardientes de cuerpos que se desintegran al entrar en la atmósfera probablemente va cayendo sobre la tierra, produciendo grandes fuegos forestales que quemarán árboles, plantaciones. Probablemente cuando se habla de la sangre sea referida a las aves que serán impactadas con estas trayectorias de bolas de fuego. Este granizo ardiendo matará a muchos seres vivientes, aves, animales, aún hombres, que se mezclará su sangre con este granizo. Y debemos entender que esto tendrá efectos catastróficos dentro de la deforestación y de la falta de hierba, sobre las lluvias, la erosión, los materiales para la construcción, otras industrias, efectos personales, económicos, ecológicos. El final, la primera trompeta nos habla de la destrucción de la tercera parte de la producción agrícola mundial de alimentos por objetos que caerán del cielo como un granizo, pero que será granizo de fuego. Primera trompeta. La segunda trompeta está en el versículo 8 y 9. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Y de qué nos está hablando la segunda trompeta? La destrucción de la tercera parte de los recursos marítimos mundiales. La destrucción de la tercera parte de los recursos marítimos a nivel mundial. Una gran montaña ardiendo en fuego que se precipitaba sobre el mar. Un meteorito, una gran montaña de fuego ardiendo que se precipita sobre el mar, volcanes que llenarán el mar con lava ardiendo y que producirá un maremoto. La temperatura del mar se incrementará bruscamente por esa montaña ardiendo, y esa temperatura elevada matará a los peces. El mar se teñirá de rojo. Naturalmente que el anticristo tratará de explicar todas estas cosas con algún tipo de explicación de la naturaleza, ¿no? Pero la Biblia nos menciona que la segunda trompeta será la destrucción de la tercera parte de los recursos marítimos mundiales. Tercera trompeta. Apocalipsis 8, del 10 al 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Una estrella del cielo ardiendo como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Contaminación del agua potable. Una gran estrella ardiendo como una antorcha cae del cielo. Estaríamos hablando nuevamente de un tipo de meteorito que hace impacto en la parte alta de las montañas, en donde se inician los ríos, los lagos, los manantiales, y que contaminará las fuentes de las aguas, donde éstas se originan.
La contaminación de los ríos, lagos y manantiales por causa de gases tóxicos del meteorito o de minerales tóxicos afectará el agua potable, causando la muerte de muchas personas. Ajenjo es una hierba artemisia conocida por su sabor extremadamente amargo, en muchos casos venenosa. Y hemos visto lo que significa este tipo de contaminación. Chernobyl, donde ocurrió el accidente nuclear en 1986 y cuyas radiaciones han llegado hasta Gran Bretaña, ¿no? Significa ajenjo. La palabra Chernobyl, que es en ruso, traducido en español, es ajenjo. Podríamos estar hablando de contaminación de este tipo. Un cuadro bastante alarmante, ¿verdad? Bastante alarmante, porque si no hay agua potable, podemos figurarnos todo lo que implica para los habitantes de la Tierra. Hombres desesperados, sedientos, comenzando a cavar pozos que el agua seguirá siendo contaminada, en fin, una desesperación total. Estamos recién en la tercera trompeta y hemos visto destrucción de la tercera parte de la producción agrícola, destrucción de la tercera parte de los recursos marítimos, contaminación del agua potable. Cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. El sol, la luna y las estrellas son heridas. La cuarta trompeta nos anuncia algún tipo de tormenta o explosión cósmica solar que afectará a la luna, contaminará la estratosfera, causando oscuridad sobre la Tierra. Una nube de partículas cósmicas bloqueando el acceso de los rayos solares o la luz de la luna o las estrellas durante la noche. Esta cuarta trompeta, una explosión cósmica solar. Bien, seguimos con la quinta trompeta. Capítulo 9, versículos 1 al 11. Quinta trompeta, Apocalipsis 9, del 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a casa verde alguna, ni a ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión. Esta quinta trompeta nos está hablando ya de cosas que desconocemos. Dice un pozo del abismo, ¿no? Un pozo del abismo pueden ser instalaciones militares escondidas, ocultas, y dice es un pozo profundo como un gran horno del que sale un humo contaminante, como un volcán cuando explota sus cenizas, ¿no? Podríamos estar hablando de fábricas de armas escondidas, fábricas. Y del humo dice que salieron langostas que tienen poder mortífero. Su objetivo es dañar solo a las personas, pero no a las plantas. El objetivo no es matar, sino atormentar. Estaríamos hablando de armas químicas. Tormento como cuando te pica un escorpión. Cuando un escorpión te pica, dolores intensos,
contracciones musculares, movimientos inusuales, babeo, sudoración, la presión arterial alta, aumento de la frecuencia cardíaca, calambres musculares. Eso ocurre cuando te pica un escorpión. Y este pasaje menciona que más o menos esa es la idea de estos animales o estas máquinas que van a brotar de estas fábricas clandestinas al interior de la idea, de la al interior de la tierra, al interior de las montañas. Dice el texto en el versículo 6, en el pasaje que estamos leyendo: en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de vosotros. ¿De qué estamos hablando? Me parece que estamos hablando de unas máquinas parecidas a las langostas. Y cuando pienso en máquinas parecidas a las langostas que desparraman material químico contaminante sobre las personas, bien puedo imaginarme algún tipo de Transformers o helicópteros modificados. Acá nos dice, por ejemplo, en el versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, armamento militar. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como caras humanas. ¿Transformers? ¿Pueden ser? Transformers, estos hombres que se visten con unas corazas, unos equipos mecánicos. De repente estamos hablando de eso. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Ahora, para ellos toda esta descripción es completamente ilógica. Toda esta gente que está leyendo Apocalipsis en la época de Juan le dice: estás loco, ¿qué estás escribiendo ahí? ¿De dónde sacas esas ideas? Pero hoy en día ya los vemos realidad. En la época de Juan no, pero en nuestra época sí. El aspecto de estas langostas, semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, caras como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, dientes como de leones, corazas de hierro, el estruendo de sus alas como el estruendo de muchos caballos corriendo la batalla, colas como escorpiones y con aguijones. De sus colas sale el arma que daña a los hombres. De su cola sale el arma que daña a los hombres. Y estamos hablando acerca de la quinta trompeta. La sexta trompeta. En el capítulo 9, versículos 13 al 19, la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de la tierra. Interesante, ¿no? La tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, y sus colas eran semejantes a serpientes, y tenían cabezas, y con ellas dañaban. Estamos hablando de la sexta trompeta. La tercera guerra mundial se ha iniciado.
y el exterminio de la tercera parte de la población mundial se llevará a cabo por estas guerras. Si ustedes ven el mapa que les estoy enseñando, van a ver dónde está el río Éufrates, el río Irán, perdón, el pueblo de Irán, la nación de Irán, la nación de Irak y la nación de Siria. Y el Éufrates pasa por el medio. Y dice que tienen esta gente ya preparada 200 millones de soldados listos para la batalla. Esto es interesantísimo. Y nos habla de cierto tipo de maquinarias. Yo me imagino pueden ser tanques o algo así. Sin embargo, la dureza del corazón habrá llegado a tal intensidad que a pesar de todo lo que está pasando, la humanidad seguirá endurecida. Vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de todo lo que está ocurriendo con las trompetas, la gente será tan terca y tan necia que no querrán escuchar ni arrepentirse. No dejarán de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. No van a dejar de ser idólatras. La gente va a seguir haciendo sus procesiones y va a seguir poniéndole velitas a esas imágenes de yeso. No se arrepintieron de sus homicidios. Quitar la vida a otros, el aborto es un homicidio, no se van a arrepentir de eso. No se arrepintieron de sus hechicerías, la palabra es fármaco, que significa uso de fármacos. No se arrepintieron de su fornicación, porneia, inmoralidad sexual en todos los niveles. Y no se arrepintieron de sus hurtos, robos, apropiación ilícita, etc. Este es el mundo en el cual estamos viviendo y que la Biblia dice que a pesar de todo lo que ellos hagan, ellos no se van a arrepentir. Y vamos terminando, porque la séptima trompeta recién aparece en el capítulo 11, en el versículo 14. Entre el capítulo 10 y 11 de Apocalipsis ocurren una serie de cosas que vamos a ver. Y cuando termina en el 11-14 de Apocalipsis, Jesucristo aparece nuevamente como rey, ya no como siervo, ya como rey, y tiene para nosotros un mensaje de resurrección. Y eso lo vamos a ver cuando analicemos la séptima trompeta en el capítulo 11 de Apocalipsis. Por lo pronto, que Dios les bendiga y recuerden, no te preocupes de lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate de lo que entiendes, pero no aplicas a tu vida. Que Dios les bendiga mucho.